Imagínate si mañana todo lo que construiste desapareciera. Si tuviera que empezar de cero, sin más recursos que los conocimientos acumulados durante años. Este no sería el momento de perder el tiempo analizando balances, calculando múltiplos o intentando adivinar el próximo movimiento del mercado. Lo que en realidad haría es algo mucho más inteligente, compraría activos sólidos y dejaría que el tiempo trabajara a su favor. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Warren Buffett ha dedicado toda su vida a encontrar empresas infravaloradas y mantenerlas durante décadas. Pero ahora él mismo recomienda algo sorprendente: para la mayoría de las personas, incluida su propia familia, la mejor estrategia no es elegir acciones individuales, sino invertir en fondos indexados. Sí, escuchaste bien. Sugiere que el 90% del capital se asigne a un ETF que reproduzca un índice amplio, como el S&P 500, y el 10% restante a bonos gubernamentales a corto plazo. No apostar por acciones específicas, no intentar ganarle al mercado. Solo constancia y disciplina. Sé lo que estás pensando, pero si es tan sencillo, ¿por qué no todo el mundo lo hace? La respuesta está en una lección que aprendí de la manera más dolorosa. En 2012, con solo 18 años, ahorré hasta el último centavo que ganaba vendiendo material deportivo y haciendo trabajos ocasionales. Junto con un amigo compramos acciones por valor de 30.000 reales de una empresa que parecía prometedora. El precio se duplicó en poco tiempo y vendí todo con impaciencia para asegurarme una ganancia rápida. No me imaginaba que años más tarde, esas mismas acciones valdrían más de 10 veces lo que pagué. Perdí la oportunidad de convertir 30.000 en casi medio millón. La lección. La paciencia gana. Tratar de cronometrar el mercado es como jugar a la ruleta rusa con su futuro financiero. Años más tarde apliqué esta misma filosofía a la hora de comprar tierras agrícolas. No porque entendiera el sector, sino porque entendí una simple verdad: los activos de calidad, comprados a precios justos y mantenidos a largo plazo, casi siempre se revalorizan. Esta tierra hoy en día genera ingresos constantes desde hace casi 2 décadas, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Y lo mejor: los principios detrás de este éxito nunca cambian. Las matemáticas del interés compuesto siguen siendo las mismas. La naturaleza humana con sus impulsos y miedos también. Lo que ha cambiado es que hoy tienes acceso a herramientas que ni siquiera existían cuando comencé. Me refiero a los ETF, los fondos cotizados en bolsa que revolucionaron la forma en que invertimos. Imagínese poder comprar con un solo clic una fracción de cientos o incluso miles de empresas al mismo tiempo. No es magia, es pura diversificación. En lugar de apostarlo todo a una sola acción, se está apostando al crecimiento de la economía en su conjunto. Y la historia demuestra que a largo plazo, esta es una de las apuestas más seguras que se pueden hacer. Lo que hace que los ETF sean aún más poderosos es su simplicidad. No dependen de que un gerente intente adivinar el próximo unicornio del mercado. En cambio, replican automáticamente un índice como el Ibovespa o el S&P 500, ajustándose a medida que las empresas entran o salen de la lista. ¿Las tarifas? Casi inexistente. Mientras que los fondos tradicionales cobran hasta un 2% anual, lo que puede consumir la mitad de sus activos en 30 años, los ETF cuestan una fracción de eso. Por cada 10.000 reales invertidos, se ahorran miles en honorarios innecesarios. Sé que algunos dirán, pero a mí me gusta estudiar las empresas, seguir el mercado. Y lo entiendo. Pasé más de una década analizando estados financieros, evaluando ventajas competitivas y estudiando gerentes. Es mi pasión. Pero incluso con todo este conocimiento, la realidad es dura: la mayoría de los inversores, incluidos los profesionales, no pueden superar a un simple fondo indexado a largo plazo. Los datos no mienten. En los últimos 15 años, más del 90% de los fondos de acciones gestionados activamente han tenido un rendimiento inferior al del S&P 500. El 90%. Y hablamos de directivos con MBA de Harvard, acceso a información privilegiada y equipos enteros dedicados al análisis. Entonces, si incluso los expertos fallan la mayor parte del tiempo, ¿por qué crees que podrías hacerlo de otra manera? La verdad es que el mercado no recompensa a nadie que intente burlarlo. Recompensa a quienes tienen la disciplina, la paciencia y la humildad para seguir una estrategia comprobada. Y eso es exactamente lo que ofrecen los ETF,
una forma sencilla, económica y eficaz de generar riqueza con el tiempo. Si estás empezando ahora con poco dinero, o incluso si ya tienes algunos activos, la pregunta no es ¿qué acción comprar?, sino ¿cómo puedo invertir inteligentemente sin complicarme la vida? La respuesta está en los ETF. Elija uno que replique un índice amplio, invierta regularmente y deje que el tiempo haga su magia. No es necesario ser un genio financiero. No es necesario pasar noches sin dormir analizando gráficos. Solo sé consistente. Y si todavía tienes dudas, piensa en lo siguiente: si incluso Warren Buffett, el mayor inversor de todos los tiempos, recomienda esta estrategia para su propia familia, ¿por qué insistirías en hacer algo diferente? El camino hacia la libertad financiera no pasa por apuestas arriesgadas, sino por decisiones sencillas y bien fundadas. Comience hoy. Tu futuro te lo agradecerá. Salado que solo crece. No es magia, es pura matemática. Y lo mejor. No necesita adivinar qué empresas tendrán un mejor desempeño, el propio mercado ya ha hecho esta selección por usted. El tercer ETF que elegiría es uno que muchos ignoran, pero que tiene un poder silencioso, XUS. Mientras que el S&P 500 cubre a los gigantes americanos y el SCHD aporta dividendos a empresas estables, el XUS abre las puertas al resto del mundo. Piénselo, Estados Unidos representa alrededor del 60% del mercado global, pero ¿qué pasa con el otro 40%? Empresas como Nestlé, Samsung, Toyota, ASML están fuera del radar de la mayoría de los inversores estadounidenses, pero continúan innovando, creciendo y generando ganancias. Y lo más importante, diversificar geográficamente reduce el riesgo. Si la economía estadounidense atraviesa una recesión, no se pondrán todos los huevos en la misma canasta. Ahora quizás te preguntes, ¿por qué no invertir directamente en estas empresas? La respuesta es simple, porque no es necesario. XUS ya hace esto por usted, con una mísera tarifa administrativa del 0,07%. Cubre más de 7.000 empresas en mercados desarrollados y emergentes, desde Europa hasta Asia y América Latina. ¿Y sabes qué es fascinante? Muchos de estos mercados están creciendo a tasas con las que Estados Unidos ya no puede soñar. India, por ejemplo, tiene una población joven y una economía en crecimiento. China, a pesar de los desafíos, sigue siendo el motor de la innovación en tecnología y manufactura. ¿Y Europa? Hay empresas centenarias que llevan décadas pagando dividendos. Lo bueno de esta estrategia es que no es necesario ser un experto en geopolítica o macroeconomía. No es necesario seguir las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China ni saber cuál será el próximo unicornio europeo. Simplemente compre el ETF y deje que los gerentes profesionales, que dedican sus carreras a ello, hagan el trabajo pesado. Mientras tanto podrás concentrarte en lo que realmente importa, vivir tu vida, aumentar tus ingresos y reinvertir tus ganancias. Y aquí hay un secreto del que pocos hablan: la combinación de estos tres ETF, BOO, SCHD y XUS, crea una poderosa sinergia. BOO le brinda exposición a las empresas más innovadoras y dominantes del mundo. SCHD aporta estabilidad e ingresos pasivos a través de dividendos. Y XUS garantiza que usted no será rehén de un mercado único. Juntos forman una base sólida y diversificada con potencial de crecimiento a largo plazo. Pero no confíe solo en mi palabra. Mira los números. Durante los últimos 20 años, una cartera equilibrada entre acciones estadounidenses e internacionales habría superado a una inversión 100% estadounidense durante varios periodos. E incluso cuando no obtiene mejores resultados, la diversificación reduce la volatilidad, lo que significa menos noches de insomnio cuando el mercado cae. La verdad es que la mayoría de la gente complica demasiado la inversión. Caen en la trampa de tratar de vencer al mercado, siguiendo el ejemplo de personas influyentes o persiguiendo el próximo gran avance. Pero la historia demuestra que los mayores sitios patrimoniales no se construyeron así. Se construyeron con paciencia, disciplina y una estrategia sencilla: comprar buenos activos, aguantar durante décadas y dejar que el tiempo haga el resto. Así que si estás empezando hoy, no pierdas el tiempo intentando reinventar la rueda. Utilice lo que ya funciona. Comience con estos 3 ETF e invierta de manera constante y deje que el poder del interés compuesto trabaje para usted. Tu yo futuro, el que mirará hacia atrás y estará agradecido por empezar temprano, te está esperando. No lo decepciones.
en algo sólido y probado. Y lo bueno de estos 3 ETF es que no son solo una apuesta al futuro, son una apuesta al presente, a lo que ya funciona y a lo que seguirá funcionando en las próximas décadas. Eso sí, el S&P 500 no es solo un índice. Es un retrato vivo de la economía estadounidense, un termómetro de las empresas que mueven el mundo. Cuando inviertes en él, estás comprando una parte de gigantes como Coca-Cola, Johnson & Johnson y Berkshire Hathaway, empresas que han resistido guerras, crisis y revoluciones tecnológicas. Se trata de empresas que llevan más de medio siglo pagando dividendos, que reinvierten sus beneficios con disciplina y que, año tras año, entregan valor a los accionistas. No es magia. Es coherencia. HDV actúa como un escudo. En tiempos de incertidumbre, cuando el mercado se tambalea y las noticias gritan sobre recesiones, son las empresas con flujos de efectivo estables y políticas de dividendos sólidas las que sostienen el barco. Piense en nombres como Verizon, Procter & Gamble o ExxonMobil. No te harán rico de la noche a la mañana, pero te mantendrán rico mientras otros pierden el sueño. Y en un mundo donde la volatilidad es la única certeza, tener una parte de tu cartera anclada en activos como este es como tener un chaleco salvavidas en un mar embravecido. Ahora, QQ es el motor del crecimiento. Sí, es más volátil. Sí, puede caer un 30% en un mal año. Pero es precisamente esta volatilidad la que crea las mayores oportunidades. Cuando el mercado entra en pánico y todos venden sus acciones de tecnología, es cuando los inversores pacientes compran las empresas que definirán el próximo siglo. No es coincidencia que el QQQ haya superado al S&P 500 en rentabilidad a largo plazo. Esto se debe a que la innovación no sigue una línea recta, explota a pasos agigantados, y quien se ubica en el lugar correcto en el momento adecuado obtiene los frutos. Pero aquí está el secreto que la mayoría de la gente ignora: no se trata de elegir uno sobre los demás. El verdadero poder está en la combinación. Cuando se equilibra la estabilidad, el ingreso y el crecimiento, se crea una cartera que no solo sobrevive a las crisis, sino que también prospera en ellas. En 2008, cuando el S&P 500 se desplomó, el QQQ también sufrió, pero aquellos que mantuvieron la calma y continuaron invirtiendo vieron sus retornos multiplicarse en los años siguientes. En 2020, cuando la pandemia paralizó al mundo, las acciones de tecnología se dispararon, compensando las pérdidas en otros sectores. Y en 2022, cuando el mercado se puso patas arriba, los dividendos de HDV siguieron cayendo en la cuenta, como recordatorio de que no todo es especulación. La pregunta no es si debería invertir en estos ETF. La pregunta es, ¿cuándo empezarás? Porque cada día que pasa es un día menos de interés compuesto a tu favor. Cada dólar que dejas ocioso es un dólar que no se multiplica. Y cada excusa que usted pone, esperaré a que el mercado se calme, necesito estudiar más, no tengo suficiente dinero, es un regalo del que se está dando a su yo futuro del que se arrepiente. Entonces haz esto, comienza hoy. Aunque sea con poco. Incluso si tiene miedo. Abra una cuenta con un corredor confiable, transfiera el dinero y compre sus primeras acciones. Luego repite el proceso mes tras mes, año tras año. No intentes adivinar el momento adecuado. No intentes ser más astuto que el mercado. Solo sé consistente. Porque al fin y al cabo, el éxito en una inversión no se trata de tener la estrategia más compleja o la información más privilegiada. Se trata de tener la disciplina para hacerlo simple, repetidamente sin rendirse. Tu futuro no se construye en un día. Se basa en miles de días de decisiones pequeñas pero inteligentes. Y el mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Aquí están las matemáticas detrás de todo. No es magia, no es suerte, no es el privilegio de unos pocos. Es simplemente la fuerza silenciosa del interés compuesto, trabajando a su favor, año tras año. Y la mayoría de la gente simplemente no comprende el poder de eso. Imagina que empiezas temprano. Ahorras con disciplina, vives por debajo de tus posibilidades e inviertes constantemente. A los 65 años miras hacia atrás y te das cuenta de que, gracias a esa constancia, has acumulado una riqueza que muchos considerarían imposible. Quizás haya invertido en una cartera diversificada, con una asignación que equilibre el crecimiento y la seguridad. En los primeros años los rendimientos pueden haber sido modestos, pero con el tiempo, el efecto del interés compuesto se hace sentir.
A los 50 años, su cartera ya está creciendo exponencialmente. Cuando llega la jubilación, necesitas, digamos, $100.000 al año para vivir cómodamente. Con una estrategia conservadora, su dinero no solo sustenta su estilo de vida, sino que continúa creciendo. Incluso después de décadas de retiros, sus activos permanecen intactos o incluso aumentan. Y cuando te vas, dejas a tus herederos un legado valorado en millones. Ahora compare eso con lo que sucede cuando comete errores comunes. Cuando intentas predecir el mercado, cuando entras en pánico durante las caídas o te dejas llevar por la euforia de las subidas. Cuando renuncias a la coherencia y empiezas a buscar retornos rápidos. ¿El resultado? Un activo que podría valer millones se reduce a una fracción de eso. La diferencia no está en la suerte ni en la inteligencia. Está en la disciplina de hacer lo que funciona, una y otra vez sin distraerse. Pero aquí hay algo aún más poderoso: pequeñas optimizaciones pueden transformar completamente el resultado final. Imagine que en lugar de asignar toda su cartera de manera tradicional, reserva solo el 2,5% para activos con un potencial de crecimiento ligeramente mayor, algo que históricamente puede generar un 4% más por año. Puede que no parezca mucho, pero recuerda, estamos hablando de interés compuesto. Este pequeño ajuste a lo largo de décadas podría significar la diferencia entre jubilarse con $6,9 millones y $18,9 millones. Una diferencia de más de $10 millones, solo con reasignar una pequeña parte de su capital. Por supuesto, existen riesgos. En algunos años, estos activos pueden tener un desempeño inferior a las expectativas. Es posible que te sientas tentado a vender en el momento equivocado, impulsado por el miedo. Pero si puedes mantener la calma y seguir el plan, las recompensas a largo plazo serán inmensas. Y ahí es donde entra en juego una de las estrategias más subestimadas del mercado: vender opciones cubiertas. Funciona así: posees acciones de una empresa sólida. En lugar de simplemente conservarlas, vende opciones de compra sobre estas acciones. Alguien le paga una prima por el derecho a comprar sus acciones a un precio determinado en el futuro. Si las acciones no alcanzan ese precio, te quedas con la prima y las acciones. Si lo alcanzan, usted vende las acciones al precio acordado y aún conserva la prima. De cualquier manera, ganas dinero extra. Y si lo hace de manera constante mes tras mes, año tras año, ese ingreso adicional puede aumentar significativamente sus retornos. Volvamos al ejemplo anterior. Ahorras $10.000 americanos al año, inviertes con disciplina y obtienes una rentabilidad promedio del 9% anual. A los 65 años, tendrías alrededor de $6,9 millones. Pero si añades solo un 1% más de rendimiento anual, algo perfectamente posible vendiendo opciones cubiertas, tu patrimonio neto salta a $11 millones. Si obtienes el 11% anual, llegas a $18,9 millones. Y si, durante la jubilación, ajusta su asignación a algo más conservador pero continúa generando ingresos adicionales con opciones, su riqueza podría seguir creciendo incluso mientras disfruta de la vida. Al final, usted deja a sus herederos no $6,9 millones, sino $20 millones o más. Esto no es teoría. Son matemáticas. Es la diferencia entre hacer lo básico y hacer lo básico de forma inteligente. ¿Y lo mejor de todo? Esta estrategia no requiere que seas un genio financiero. No es necesario que usted acierte en todas las predicciones del mercado. Solo requiere que seas coherente, aprendas las reglas y las apliques con disciplina. Ahora una advertencia: vender opciones no es para todos. Requiere estudio, práctica y control emocional. Pero lo cierto es que la mayoría de los inversores ni siquiera se plantean esta posibilidad. Se quedan estancados en el modelo tradicional de comprar y mantener, sin explorar formas legítimas de aumentar sus retornos. Y ahí es exactamente donde aparecen las oportunidades. Lo que digo es simple: no te conformes con lo básico. Busque formas inteligentes de optimizar sus inversiones, siempre dentro de un plan bien estructurado. Esto no es especulación ni apuesta. Se trata de utilizar herramientas probadas para extraer un poco más de valor de su cartera sin aumentar proporcionalmente el riesgo. Pero hay un último ingrediente tan importante como todos los demás: la capacidad de no hacer nada. Resistir la tentación de cambiar lo que está funcionando. Ignorar el ruido del mercado,
los titulares alarmistas, las predicciones catastróficas. Porque al fin y al cabo, el mayor enemigo de su éxito financiero no es el mercado. Eres tú. Es tu impaciencia, tu miedo, tu incapacidad para esperar. Que el mercado sea demasiado caro o demasiado barato, es solo una ilusión de control. La verdad es que nadie, ni los analistas más renombrados ni los administradores de fondos multimillonarios, puede predecir con precisión el momento exacto en que las cosas colapsarán o despegarán. Y aquellos que lo intentan invariablemente pagan el precio. Piénselo, si hubiera esperado una corrección perfecta antes de invertir en los últimos 20 años, se habría perdido algunos de los mayores repuntes de la historia. El S&P 500 subió más del 500% en ese periodo. Aquellos que se mantuvieron al margen esperando el momento adecuado, vieron cómo su riqueza potencial se evaporaba a medida que el tiempo, el verdadero aliado del inversor, seguía su implacable curso. Y no nos equivoquemos, el tiempo no perdona a quienes dudan. Ahora imaginemos que usted hubiera invertido $1000 por mes, religiosamente, desde 2003. Incluso enfrentando la crisis de 2008, la pandemia de 2020 y todas las turbulencias intermedias. Hoy, este simple hábito habría transformado sus $240.000 invertidos en más de $1 millón, sin necesidad de adivinar el futuro, sin necesidad de ser un genio financiero. Solo coherencia. Solo disciplina. Porque al fin y al cabo, el mercado no premia a los más inteligentes. Premia al más paciente. Los que entienden que cada caída es solo un descuento temporal sobre activos que en el largo plazo siempre se revalorizan. ¿Quiénes resisten la tentación de cambiar la estrategia por una corazonada o un titular sensacionalista? ¿Quiénes saben que la verdadera riqueza no se construye con apuestas, sino con la suma de pequeñas decisiones inteligentes, repetidas a lo largo de décadas? Y aquí está el secreto que nadie te cuenta: no necesitas ser un experto para ganar. Solo necesitas ser más disciplinado que la mayoría. Mientras otros buscan buenos consejos, tú compras. Mientras otros venden presa del pánico, tú aguantas. Mientras otros intentan cronometrar el mercado, usted deja que el tiempo trabaje a su favor. Recuerde, Warren Buffett no se convirtió en multimillonario comprando y vendiendo acciones todos los días. Compró empresas sólidas y las mantuvo durante décadas. Charlie Munger no se hizo rico con negocios locos. Esperó. ¿Y tú? ¿Va a permitir que el miedo y la impaciencia le roben su futuro financiero, o va a hacer como los grandes inversores y simplemente quedarse quieto? El mercado siempre fluctuará. Siempre habrá crisis, burbujas y momentos de euforia. Pero una cosa es segura: quien se mantenga centrado en el largo plazo, quien ignore el ruido y quien confíe en el poder del interés compuesto cosechará los frutos. No porque haya tenido suerte, sino porque tuvo el coraje de hacer lo que la mayoría no puede. Así que la próxima vez que alguien te diga, ahora no es el momento de invertir, recuerda, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. ¿Y el mercado? Siempre encuentra la manera de recompensar a quienes tuvieron la paciencia de esperar. Y esta es la verdad que nadie te dice: invertir no se trata de predecir el futuro, sino de construirlo. No es necesario adivinar qué acción explotará o qué criptografía se volverá viral. Lo que necesitas es un plan simple, ejecutado con disciplina y el coraje de ignorar el ruido. Imagínese esto: comienza con $12,000 y agrega $12,000 cada año. A veces el mercado estará alto y tus compras costarán más. Otras veces será bajo y obtendrás más por menos. Pero con el tiempo el precio medio se nivela. Y lo que parecían fluctuaciones sin sentido se convierte en algo sólido, tangible. Como un agricultor que planta semillas todos los días, sin importar el clima. Algunos años serán de sequía, otros de tormentas y algunos de cosechas excepcionales. Pero a la larga, la tierra no miente. Recompensa a quienes persisten. Y ahí es donde ocurre la magia. Los dividendos que recibe no son solo dinero extra en su bolsillo, son semillas que usted replanta. Cada centavo reinvertido es un nuevo brote, un nuevo árbol que crece en su huerto financiero. Con el tiempo estos árboles se multiplican, sus frutos se acumulan y llega un día en el que ya no es necesario trabajar para ganarse la vida. Vives de los frutos de lo que siembras. Eso no es suerte. Son matemáticas.
Es paciencia. Es la diferencia entre quienes se dan por vencidos en el primer invierno y quienes entienden que las estaciones siempre se renuevan. No estoy hablando de hacerse rico rápidamente. No me refiero a apostar por una moda pasajera ni a perseguir el próximo unicornio del mercado. Me refiero a generar riqueza real y duradera, capaz de abarcar generaciones. Riqueza que no depende de un salario, de un jefe o de un golpe de suerte. Riqueza que es tuya e innegociable porque fue construida con constancia, no con especulación. ¿Y lo más increíble? No es necesario ser millonario para lograrlo. No necesitas un salario de 6 cifras ni una herencia inesperada. Lo que necesitas es suficiente. Suficiente para cubrir tus gastos. Suficiente para afrontar imprevistos. Lo suficiente para jubilarse dignamente sin depender de nadie. Para la mayoría de las personas, este número es menor de lo que creen. Mucho más pequeño. Si sigues lo que te digo, si inviertes con disciplina, si confías en el proceso e ignoras el ruido, un día despertarás a una realidad diferente. Tendrás libertad. Libertad para elegir cómo gastar tu tiempo. Libertad para trabajar en proyectos que realmente te importan. Libertad para ayudar a las causas que amas, sin preocuparte por tu próxima factura. Y lo mejor. Llegarás allí sin estrés, sin ansiedad, sin torturarte con gráficos o noticias de última hora. Dentro de 20 o 30 años, cuando mires hacia atrás, no te arrepentirás de haber empezado poco a poco. Estarás orgulloso de haber comenzado hoy. De haber ignorado las dudas, las excusas y las distracciones. De haber plantado tus semillas, aun cuando el suelo parecía árido. Porque al fin y al cabo, la riqueza no se construye con un solo golpe de suerte. Se basa en miles de pequeñas decisiones, tomadas día tras día, año tras año. ¿Y la mejor parte? Ya tienes todo lo que necesitas para empezar. El resto es solo cuestión de tiempo.